Es momento del análisis internacional aquí en este espacio en a las 9:01 y como todos los lunes está conmigo Aribel Contreras, quien es doctora justamente en la Universidad Iberoamericana y también colaboradora y analista internacional de la multiplataforma de Uno TV. Te saludo con mucho gusto, doctora, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Pablo. Muy buen inicio de semana, aunque turbulento a nivel internacional. Tenemos varios temas, doctora. Si te parece, vamos a comenzar con el tema de que ya dijo Howard Lutnick, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, de que los aranceles van, de que no va a haber prórrogas. Estos aranceles son meramente una estrategia, digamos, de presión negociadora por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o sí lo están viendo como una política económica a largo plazo en los Estados Unidos. Sin duda es el modelo comercial que el presidente Trump le ha prometido a su base electoral desde el primer mandato. En esta era de Trump 2.0, estas medidas de amenaza arancelaria para negociar temas no solamente comerciales, Pablo, sino políticos, pues llegó para quedarse. Estamos ya prácticamente en esta cuenta regresiva de aquí al 1 de agosto, donde aquellos países que sí han logrado avanzar en una negociación bastante desventajosa, por cierto, como lo hemos visto con Vietnam, Reino Unido, Japón, ayer con la Unión Europea, más los que alcancen a sumarse de aquí al jueves, pues lograrán tener un tanque de oxígeno comercial de manera parcial. Sin embargo, los aranceles sí van en el sentido de que se imponen hasta el último minuto y el último segundo de la fecha que el presidente de Estados Unidos impone para posteriormente estrangular y orillar al equipo de negociadores de otros países para que cedan más. Por eso es mejor negociar con más antelación para tener mayor margen de maniobra. Pero es sin duda contundente que esta fecha va, aunque la capacidad de negociación del Departamento de Comercio por cuestión de recursos humanos no les alcanza para negociar al mismo tiempo con tantos socios comerciales. Sin embargo, en el caso de México, pues seguramente estaremos negociando y siendo muy flexibles en muchas cosas, en muchos temas, para que el día jueves se anuncie de que México ha logrado un gran acuerdo comercial y lo mismo va a decir el inquilino de la Casa Blanca, que Estados Unidos ha sido el gran ganador. Sin embargo, con aranceles me parece que hay más perdedores que ganadores, Pablo. Sí, doctora, sin duda, pero aquí el punto es que hay que esperar justamente hasta el último minuto. Eso es el tema, ¿no? Con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el gobierno de los Estados Unidos. Las negociaciones se dan, se empiezan a dar este tipo de negociaciones entre todas las naciones, hablando particularmente en el caso de México, pero prácticamente hasta el último segundo es cuando conocemos la respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden afectar, doctora, estos aranceles, sobre todo en las cadenas de suministro y también en las cadenas de consumidores finales? Bueno, en el caso de México, pues ya hemos visto que las cadenas de suministro alimentarias y sobre todo el sector automotriz ya se han visto afectadas. Aunque lleguemos a un acuerdo parcial antes del 1 de agosto, no olvidemos, Pablo, que esto apenas es la antesala porque México se enfrentará a un proceso de revisión del TEMEC desde ya hasta el año 2026. Entonces, realmente México no puede cantar victoria este jueves porque todavía falta un gran camino por recorrer. Las cadenas de suministro a nivel internacional varían según los países, ¿no? En el caso de Vietnam, pues son las cadenas de suministro del sector del calzado, de la industria textil. Sin embargo, en el caso de la Unión Europea, pues son las cadenas de suministro energéticas las que ahora estarán dependiendo más de Estados Unidos que de cualquier otro socio comercial energético. Entonces, lo que está generando el presidente Trump es en el corto plazo decir que gana y que todos los países están rendidos a los pies de Estados Unidos y que él logrará que el déficit que Estados Unidos tiene se va a compensar y se va a nivelar. Sin embargo, en un largo plazo, los grandes afectados pues serán los consumidores estadounidenses.
Las cadenas de suministro, claro que están ya teniendo un impacto, desde los productores del jitomate, en el caso de México, aquellos exportadores de lo que son las reses por el gusano barrenador también, y todas estas pequeñas localidades que han ido sumándose a las cadenas del sector automotriz, pues ya se están viendo afectadas, por no decir lo menos con respecto a la industria del acero y el aluminio. Así que esto es una carrera de cocción lenta y que más vale negociar asertivamente que estar con las prisas, ceder demasiado de algo que más adelante nos podamos arrepentir. Y lo digo por lo que los medios europeos ya están ajusticiando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el día de ayer en Escocia pareciera que se dio demasiado a cambio pues del 15% de aranceles. Entonces, México tiene que ser muy cuidadoso en hasta dónde está dispuesto a ceder, porque si cede ahorita demasiado, será el camino y la estrategia que los negociadores de Estados Unidos estarán implementándonos para la revisión del TEMEC. Entonces creo yo que también hay que ser bastante prudentes en no enviar las señales equivocadas. Sin duda, doctora. Y bueno, también hay otro punto que me gustaría tratar, digamos, en base a este mismo tema, y es el tipo, justamente este tipo de medidas. Y es una pregunta, digamos, que creo que merece, digamos, mucho análisis, porque este tipo de medidas fortalecen o están debilitando el liderazgo económico de Estados Unidos, sobre todo frente a China y otros bloques en el mundo. Y me parece muy pertinente tu pregunta, Pablo, porque pareciera a simple vista que esto va a fortalecer la posición hegemónica comercial de la Unión Americana y que es la medida adecuada, y entonces lo obvio sería, ¿y por qué a otro presidente de Estados Unidos no se le ocurrió antes? Pero al final del camino hay explicaciones matemáticas de modelos econométricos, si nos queremos ir a lo complejo, pero a lo simple es cómo afecta al bolsillo del estadounidense cuando estás pagando un precio adicional por el impuesto que se paga en la aduana. Entonces, la fórmula mágica no es imponer aranceles, es ver cómo fortaleces tu sector exportador, te diversificas para que entonces esta relación de lo que exportas y lo que importas no se vuelve en detrimento hacia tu economía, lo cual es un arte. Y vemos también que por eso el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se ha resistido en bajar las tasas de interés, porque está anticipándose al efecto a la inflación de Estados Unidos que puede generarse por el impacto a la política monetaria que pudiera estar enfrentando el dólar estadounidense ante esta guerra arancelaria, algo que el inquilino de la Casa Blanca no quiere ver. Pero al final estos temas arancelarios le vienen muy bien al inquilino de la oficina oval, porque desvía la atención a temas que no le conviene que se continúen estando en la agenda mediática, como son los archivos del caso Epstein, las redadas migratorias, como también lo que está sucediendo de esta hambruna en Gaza. Entonces, vemos cómo el presidente de Estados Unidos, que es un gran estratega de medios, sabe muy bien cómo desviar la atención y cómo hacer que los medios hablen hoy de aranceles por la cuenta regresiva y no de que es un presidente convicto, del caso de que él esté involucrado con una red de trata de personas y las injusticias y la violación de derechos humanos al interior de su país, pero también en Gaza. Entonces, veamos que todo esto es un estratagema y nada es coincidencia, Pablo. Sí, nada es coincidencia, bien lo dices, doctora, y me gustaría entrar, por ejemplo, en este tema de los efectos que podría tener, digamos, en las relaciones de Francia. Si hablamos de Francia en particular, hay que decirlo que Emmanuel Macron, el presidente francés, anunció que Francia va a reconocer al Estado de Palestina. Y esto pues puede tener obviamente algunas repercusiones para Francia en las relaciones con Estados Unidos, en las relaciones con Israel, pero sobre todo pues las mismas relaciones de la Unión Europea con estas naciones.
las declaraciones de Macron de reconocer a Palestina. A ver, hay que decirlo y dejarlo en claro. Ya son 140 países que reconocen a Palestina. Claro, y de hecho la guerra en Medio Oriente ha polarizado mucho más la comunidad internacional. Y si lo que no quería Israel ni Estados Unidos es que avanzara el reconocimiento de más naciones hacia el Estado palestino, pues le salió la fórmula totalmente al revés. El próximo septiembre, en medio del seno de las Naciones Unidas, en esta Asamblea General que se desarrolla en Nueva York, Francia formalizará el reconocimiento de los territorios de Palestina, porque a veces cuando hablamos de Palestina, la gente cree que solo es Gaza, pero recordaremos al auditorio que es Gaza más Cisjordania más Jerusalén del Este. El hecho de que Francia se vaya a convertir en el país 148 en reconocerlos no es un tema menor, no es nada más un país más. Estamos hablando que es un país miembro del G7, es decir, las 7 economías más industrializadas del mundo, y es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad Socioestratégico de Estados Unidos. Y que si a eso, Pablo, le sumamos que ya suenan las alarmas en Washington de que posiblemente Londres esté también teniendo la conversación al interior del Parlamento británico, que pudiera ser el siguiente país en reconocer a Palestina, pues eso sería un golpe sumamente duro para Washington, porque Reino Unido también es miembro del G7, también es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y además es un aliado y socio estratégico durante mucho tiempo para la Unión Americana. Entonces, estamos viendo cómo el tablero se tambalea, se divide, hay nuevas alianzas, nuevas desalianzas por la guerra en Gaza. La manera en que la diplomacia está fracasando corre en paralelo con una guerra ya no de misiles, sino ahora utilizar el alimento como un arma de guerra, lo cual es totalmente inhumano y viola el derecho internacional en el ámbito humanitario. Hay acuerdos que hablan de genocidio, del exterminio y de que no se debe de utilizar el hambre como un arma de guerra. Hoy vemos sin duda que el derecho internacional no es precisamente algo que esté en el escritorio del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ni tampoco en la oficina oval allá en Washington, Pablo. Sí, doctora, y ya son 21 meses de guerra en esta región. Hemos visto que la hambruna está afectando, digamos, ya son a millones de personas, de palestinos, que afecta el tema del hambre. Y esto la verdad es que ya es un tema que rebasa, como bien lo dices, el tema de los misiles, el tema de los ataques, digamos, en contra de los objetivos, ¿no? Que tenían en un momento pensado Israel atacar, ¿no? Que en sí pues era a Hamás y atacar a Hamás. Pero bueno, se están llevando ahora sí que entre las patas, como decimos coloquialmente, a prácticamente todos los ciudadanos. Esa es la realidad. Lamentablemente estamos atestiguando cómo niños inocentes, adolescentes, mujeres, hombres, que son parte de la población civil, que nada tienen que ver con Hamas, están en un estado de inanición, es decir, un debilitamiento fisiológico y biológico y mental terrible al grado de estar ya al límite y al borde de la muerte. Están en la quinta etapa de las 5 que menciona la Organización Mundial de la Salud cuando se habla de crisis alimentaria. Hoy ya no se vive una crisis, se vive una catástrofe, donde organizaciones no gubernamentales y también periodistas que están ahí en el campo de batalla intentando dejar evidencias a través de fotografías y de videos de lo que está sucediendo, también están en riesgo de perder la vida. Así lo han reportado medios, así lo han reportado desde la Cruz Roja a nivel internacional, Human Rights Watch, Save the Children, entre más de 100 ONGs. Es terrible que ni siquiera la presión internacional haya logrado detener esta guerra del hambre. No se avanza en cuanto al cese al fuego, ya que en Qatar Estados Unidos se levantó de la mesa de negociación, se apunta a Hamas de que no está dispuesto a ceder. Ya no se trata ni siquiera, Pablo, de entregar a los rehenes. Ahora la discusión pues es el que Hamas, que es un grupo terrorista financiado por Irán, deponga las armas y permita
que Gaza viva una nueva era política, porque también hay que hablar de esto, o sea, esto no se creó de la nada y tanto ha habido abusos de un lado como del otro. Entonces, terrible y lamentable que al final del camino siga la violencia, siga la gente perdiendo vidas, mientras que al final de cuentas no se logra avanzar en una negociación, algo que cada vez lo veo más lejano, Pablo, y terrible que esta era quedará escrita en los libros de historia como el Holocausto 2.0. Así lo he argumentado desde hace tiempo atrás, porque el mismo genocidio que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, hoy lo están viviendo la población en Gaza, que están sufriendo de un exterminio masivo hacia su pueblo, hacia su religión, hacia sus costumbres, sus convicciones, y estamos viendo en Terrible. tiempo real cómo es que esta guerra de narrativas, de misiles y ahora de hambre corre sin un fin y sin una claridad de cuándo va a parar, Pablo. Terrible, terrible la situación de lo que sucede en esta zona no debemos de dejar de informarlo y sobre todo pues de sacarlo a la luz, de sacar a la luz esta terrible situación. Doctora, agradecemos mucho, como todos los lunes, tu colaboración aquí en A las 9:1. Agradecida yo, excelente inicio de semana, Pablo, y nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta pronto. Claro que sí, la doctora Aribel Contreras, internacionalista y colaboradora de la multiplataforma de Uno TV.